Mi hija de 22 años, Loira, fue acosada y abusada por su jefe en el trabajo, y terminé haciéndole pagar por ello. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Andrea consiguió su primer trabajo serio después de graduarse de la universidad. Estaba tan emocionada. Era una posición de asistente administrativa en una firma de consultoría mediana en la ciudad. Yo estaba orgulloso. Su madre estaba orgullosa. Habíamos trabajado duro para darle una buena educación, y verla dar ese primer paso profesional significaba todo para nosotros. Recuerdo perfectamente su primer día. Se levantó a las 5 de la mañana, nerviosa y entusiasmada al mismo tiempo. Se probó 3 outfits diferentes antes de decidirse por uno. Cuando bajó a desayunar, tenía esa sonrisa radiante que no veía desde su graduación. Le tomé una foto antes de que saliera, diciéndole que era para recordar este momento importante. Ella se rió y me abrazó fuerte. «Gracias por creer en mí, papá», me dijo. Esas palabras resuenan en mi cabeza todo el tiempo ahora. Los primeros 2 meses parecían ir bien. Andrea llegaba a casa cansada pero contenta. Hablaba de sus proyectos, de los clientes, de cómo estaba aprendiendo sobre el negocio. Mencionaba a varios compañeros de trabajo, la mayoría personas de su edad o un poco mayores. Su jefe, Rodrigo Maldonado, era el gerente de operaciones. Según Andrea, era exigente, pero profesional. Tenía unos 45 años, casado, con 2 hijos. En papel parecía un tipo respetable. Andrea me mostró su foto en el sitio web de la empresa una vez. Cabello oscuro, peinado hacia atrás, traje caro, sonrisa de vendedor. Algo en sus ojos no me gustó, aunque no podría explicar qué exactamente. Pero me guardé esa sensación para mí. No quería proyectar mi paranoia de padre sobreprotector en el nuevo jefe de mi hija. Pero yo soy padre. Y no cualquier padre, uno que ha trabajado 30 años en el mundo corporativo. Conozco a mi hija mejor que nadie, pero también conozco a los hombres. Conozco cómo operan los depredadores en entornos profesionales, y alrededor del 3er mes empecé a notar cambios, sutiles al principio. Andrea llegaba más callada, más tensa. Cuando le preguntaba sobre el trabajo, sus respuestas se volvieron vagas, evasivas. Ya no compartía esas anécdotas divertidas sobre la oficina. Ya no mencionaba a sus compañeros. Solo hablaba de Rodrigo. Rodrigo dice que tengo potencial. Rodrigo me está enseñando sobre el negocio. Rodrigo confía en mí más que en los otros asistentes. Al principio, pensé que simplemente admiraba a su mentor, pero había algo en su tono que me inquietaba. Sonaba casi temerosa, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de algo. Una noche, durante la cena, mencionó casi de pasada que su jefe le había pedido quedarse hasta tarde varias veces esa semana. Solo ellos 2 en la oficina, según él, para terminar reportes urgentes. Mi esposa y yo intercambiamos miradas. No me gustaba cómo sonaba eso, pero Andrea insistió que era normal, que todos los asistentes tenían que hacer horas extra ocasionalmente. «Es parte de pagar tus cuotas», dijo, empujando la comida en su plato sin realmente comer. «Si quiero crecer en la empresa, tengo que demostrar que estoy comprometida». Esas palabras sonaban ensayadas, como si alguien más se las hubiera dicho primero. 2 semanas después la encontré llorando en su habitación un domingo por la tarde. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que estaba estresada por el trabajo, que Rodrigo era muy demandante, que sentía que nunca hacía nada bien. Intenté consolarla. Le dije que todos pasamos por eso en nuestros primeros trabajos, que era parte del aprendizaje. Ella asintió, se secó las lágrimas y me pidió que no me preocupara. Pero yo sí estaba preocupado. Muy preocupado. Las semanas siguientes, Andrea empezó a llegar cada vez más tarde a casa. 10, 11 de la noche. Cuando le preguntaba, siempre era la misma respuesta. Rodrigo necesitaba que terminara algo urgente. Empezó a vestirse diferente también. Antes usaba ropa cómoda y profesional, pero de repente empezó a usar faldas más cortas, blusas más ajustadas. Cuando su madre le preguntó sobre el cambio, Andrea se puso a la defensiva.
Es que Rodrigo dice que tengo que lucir más profesional cuando hay clientes importantes, dijo, sin mirarnos a los ojos. Dice que la imagen lo es todo en este negocio. Algo en mi interior se encendió. Ese no era el tipo de comentario que un jefe debería hacer a una empleada de 22 años. Pero Andrea me detuvo antes de que pudiera decir algo. Papá, por favor, no hagas un escándalo. Es mi primer trabajo real. No puedo permitirme perderlo. La angustia en su voz me partió el corazón. Respiré hondo y asentí, pero por dentro, cada fibra de mi ser me gritaba que algo andaba muy mal. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche, hace exactamente un mes. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché la puerta principal abrirse. Me levanté de inmediato, mi instinto de padre ya en alerta máxima. Encontré a Andrea entrando a la casa. Estaba pálida, temblando, con rímel corrido por las mejillas. Su blusa estaba arrugada de forma extraña y tenía moretones frescos en los brazos. Andrea, susurré, sin querer despertar a su madre todavía. ¿Qué pasó? Ella negó con la cabeza, intentando pasar junto a mí hacia su habitación. Pero la detuve gentilmente del brazo, el que no tenía moretones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y finalmente, se derrumbó. Papá, yo no puedo más, sollozó Andrea, su cabello rubio despeinado cayendo sobre su rostro. No sé qué hacer. La llevé al sofá de la sala, le traje agua, y esperé. Sabía que necesitaba tiempo para hablar, pero cada segundo de silencio era una tortura. Finalmente, con voz quebrada, empezó a contarme todo. Rodrigo había comenzado con cumplidos profesionales hace 3 meses. Le decía que era la asistente más inteligente que había tenido, que tenía un futuro brillante en la empresa. Luego los cumplidos se volvieron más personales. Comentarios sobre su cabello, su ropa, su figura. Andrea pensó que estaba exagerando, que era solo su forma de ser amigable. Me decía que me parecía a su esposa cuando era joven, susurró Andrea, limpiándose las lágrimas. Decía que su matrimonio estaba muerto, que su esposa ya no lo entendía. Yo solo asentía y trataba de cambiar el tema al trabajo. Entonces llegaron las cenas de trabajo. Rodrigo insistía que necesitaban discutir proyectos en un ambiente más relajado. Siempre restaurantes caros, siempre vino. Andrea se sintió incómoda desde la primera vez, pero él le dijo que así se hacían negocios en el mundo real, que tenía que aprender a relacionarse con clientes y superiores. La tercera cena, intentó tomarme la mano sobre la mesa. Continuó Andrea, su voz apenas audible. Le aparté la mano y él se rió. Dijo que estaba siendo paranoica, que solo era un gesto de apoyo. Me sentí estúpida por pensar mal. Clásica manipulación. Este hijo de perra sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las cosas escalaron rápidamente después de eso. Rodrigo empezó a llamarla a su oficina varias veces al día. Siempre cerraba la puerta. Le pedía que se sentara en el sofá junto a él, en lugar de en la silla frente a su escritorio. Ponía su mano en su rodilla mientras explicaba proyectos. Andrea intentó mantener distancia, pero él lo notaba y se ponía frío, crítico con su trabajo. Me dijo que si quería ascender, tenía que ser más amigable con la gerencia, dijo Andrea, su voz temblando de rabia y vergüenza. Dijo que las chicas que llegaban lejos en esta empresa sabían cómo jugar el juego. Yo le dije que solo quería hacer bien mi trabajo, y él sonrió de esa manera horrible y dijo, exactamente, hacer bien tu trabajo incluye complacer a tus superiores. Sentí que la sangre me hervía. Quería levantarme en ese momento, ir a su casa y romperle la cara a ese desgraciado. Pero Andrea necesitaba que la escuchara, que me quedara calmado, así que apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos y seguí escuchando. Hace 3 semanas, Rodrigo le dijo que necesitaban hacer un viaje de trabajo a Monterrey para reunirse con un cliente importante. 2 días, 1 noche. Andrea trató de negarse, inventó excusas, pero él le dejó claro que si no iba, su falta de profesionalismo se vería reflejada en su evaluación de desempeño. Ella estaba aterrorizada de perder su trabajo,
de decepcionarnos, de parecer débil. Reservó una suite con 2 habitaciones, dijo Andrea. Eso me tranquilizó un poco. Pensé que tal vez estaba siendo paranoica, que tal vez él realmente necesitaba mi ayuda con el cliente. Pero no hubo cliente, era mentira. Cuando llegaron al hotel, Rodrigo confesó que había exagerado la urgencia de la reunión, que realmente solo quería tiempo a solas con ella, lejos de la oficina. Andrea intentó irse, llamar un taxi de regreso, pero él le quitó su teléfono, diciéndole que estaba sobrereaccionando, que solo quería conocerla mejor. Me sirvió vino en la suite, mucho vino. Andrea temblaba al recordar. Yo estaba tan asustada que seguí bebiendo, pensando que si estaba borracha tal vez sería más fácil lidiar con la situación. Qué estúpida fui. No fuiste estúpida, le dije con firmeza, tomando su mano. Él es un depredador. Nada de esto es tu culpa. Esa noche Rodrigo intentó besarla. Andrea lo empujó, le dijo claramente que no estaba interesada, que esto era completamente inapropiado. Él se enfureció. Le gritó que era una calientapollas, que había estado coqueteando con él durante meses, que no podía jugar con él así. Andrea logró encerrarse en su habitación y lloró toda la noche. El viaje de regreso fue un silencio incómodo. Rodrigo actuaba como si nada hubiera pasado. En la oficina el lunes fue completamente profesional frente a otros, pero cuando estaban solos, le susurraba amenazas veladas. Sería una pena que tu desempeño cayera tanto que tuviéramos que dejarte ir, le decía. Especialmente después de todo el tiempo que he invertido en tu desarrollo. Andrea estaba atrapada. Necesitaba el trabajo, necesitaba la experiencia para su currículum, y sobre todo, tenía miedo de que nadie le creyera. Rodrigo era respetado en la empresa, tenía años ahí, contactos, poder. Ella era una asistente de 22 años, fácilmente reemplazable. Intenté aguantar, me dijo, las lágrimas cayendo libremente ahora. Pensé que si solo evitaba estar a solas con él, si hacía mi trabajo perfectamente, eventualmente se aburriría y me dejaría en paz. Pero los depredadores nunca se aburren. Solo se vuelven más agresivos. Esta noche, Rodrigo le había ordenado quedarse tarde otra vez. Andrea sabía lo que significaba, pero también sabía que negarse significaría consecuencias. Cuando todos se fueron, él entró a su cubículo. Estaba borracho, olía a whisky. Cerró las persianas de la oficina. Me dijo que ya estaba harto de esperar. Andrea apenas podía hablar. Me agarró del brazo, muy fuerte. Me dejó estos moretones. Me arrinconó contra mi escritorio y trató de besarme. Yo le grité que me soltara. Lo empujé con todas mis fuerzas. Andrea logró escapar. Agarró su bolso y corrió fuera del edificio. Rodrigo le gritó desde la ventana que si le decía a alguien, él se aseguraría de que nunca trabajara en esta industria otra vez, que tenía contactos en todas partes, que nadie le creería a una chica rubia tonta que claramente no puede manejar el mundo profesional. Terminó de contarme todo y se derrumbó en mis brazos, sollozando incontrolablemente. Mi esposa había bajado a mitad de la historia, también llorando en silencio. Las 2 mujeres más importantes de mi vida estaban destrozadas, y yo no había podido protegerlas. Pero eso iba a cambiar. Ahora. Andrea, le dije con voz calmada pero firme. Vamos a hacer que este bastardo pague por lo que te hizo, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, papá, confío en ti. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mi mente trabajando a 1000 por hora. Tenía 40 años. Había construido mi carrera desde cero. Había enfrentado hombres difíciles en salas de juntas y negociaciones tensas. Pero esto era diferente. Esto era personal. Esto era mi hija. Al día siguiente, sábado por la mañana, hice 3 llamadas importantes. La primera fue a Roberto Martínez, un abogado laboralista que había conocido años atrás en una conferencia. Nos habíamos mantenido en contacto ocasionalmente. Le expliqué la situación y me dijo que viniera a su oficina el lunes con Andrea. Esto es acoso sexual y abuso de poder clásico, me dijo Roberto.
Tenemos un caso sólido, especialmente si Andrea está dispuesta a testificar. Pero necesito advertirte, estos casos pueden ser difíciles. Las empresas protegen a sus gerentes. Entonces lo haremos difícil para ellos, respondí. La segunda llamada fue a un viejo amigo, Javier, que trabajaba como investigador privado. Le contraté para que investigara a Rodrigo Maldonado. Si este tipo había hecho esto con Andrea, probablemente había víctimas anteriores. Necesitaba pruebas, patrones de comportamiento, cualquier cosa que pudiera usar. Dame una semana, dijo Javier. Si hay algo que encontrar, lo encontraré. La tercera llamada fue la más importante. Llamé a mi hermano menor, Carlos, que trabajaba en ciberseguridad. Le pedí que me enseñara cómo recuperar mensajes borrados de un teléfono, cómo documentar comunicaciones digitales de forma que fueran admisibles legalmente. ¿Qué estás planeando, hermano?, me preguntó Carlos. Justicia. Fue todo lo que dije. Durante el fin de semana, trabajé con Andrea. Fue doloroso para ella, pero necesitábamos documentar todo. Escribimos una línea de tiempo detallada de cada incidente, desde el primer comentario inapropiado hasta el ataque de anoche. Buscamos en su teléfono todos los mensajes de Rodrigo. Él había sido inteligente. La mayoría de sus avances los hacía en persona, pero había suficientes mensajes sospechosos. Necesito que te quedes trabajando hasta tarde otra vez, solo nosotros dos. Tenemos mucho que discutir sobre tu futuro aquí. Luces hermosa hoy. Ese color te queda perfecto. ¿Por qué evitas mis llamadas? Pensé que teníamos una relación especial. Tomamos fotos de los moretones en sus brazos antes de que empezaran a desvanecerse. Andrea escribió una declaración detallada de lo que había sucedido el viernes por la noche. Mi esposa y yo firmamos como testigos de su estado cuando llegó a casa esa noche. El domingo, Javier me llamó. Había trabajado rápido. Encontré algo, dijo. Rodrigo Maldonado fue demandado hace 4 años por una ex empleada. Acoso sexual. La empresa lo resolvió fuera de tribunales, acuerdo confidencial. La chica firmó un NDA y recibió $50,000. Puedo conseguir más detalles, pero necesito un poco más de tiempo. Consíguelos, le dije. Todo lo que puedas. El lunes por la mañana, Andrea no fue al trabajo. Llamó reportándose enferma. Su voz todavía temblaba al teléfono, pero había algo más ahí ahora. Determinación. Fuimos a la oficina de Roberto a las 10. Él revisó toda nuestra documentación, leyó la declaración de Andrea, vio las fotos de los moretones. Su expresión se volvió más seria con cada página. Esto es suficiente para una demanda, dijo finalmente, pero mi recomendación es que primero vayamos a recursos humanos de la empresa. Les damos la oportunidad de manejar esto internamente. Si se niegan o intentan encubrirlo, entonces vamos con todo legal. ¿Y si lo encubren?, pregunté. Entonces los demandamos a ellos también, a la empresa y a Rodrigo personalmente. Acoso sexual, ambiente laboral hostil, daño emocional. Podríamos estar hablando de una compensación de varios cientos de miles de dólares. Andrea me miró buscando mi aprobación. Le apreté la mano. Tú decides, hija. ¿Qué quieres hacer? Ella respiró profundo, y por primera vez en semanas, vi fuego en sus ojos. Quiero que pague. Quiero que todos sepan qué tipo de hombre es. El martes por la mañana, Roberto, Andrea y yo caminamos hacia el edificio de la empresa donde ella trabajaba. Teníamos una cita con la directora de Recursos Humanos, Laura Campos. Roberto llevaba un portafolio grueso con toda nuestra evidencia. Andrea llevaba una blusa de manga larga para cubrir los moretones que todavía eran visibles, pero teníamos las fotos. En el elevador, Andrea empezó a temblar. Le tomé la mano. Estoy aquí, le dije. No estás sola. Cuando llegamos a la recepción de RH, la secretaria nos hizo esperar 20 minutos. Era una táctica, lo sabía. Querían ponernos nerviosos, pero yo había esperado más tiempo en negociaciones más importantes. Podía esperar. Finalmente nos hicieron pasar.
Laura Campos era una mujer de unos 50 años, cabello corto gris, lentes, expresión seria. Nos saludó formalmente y nos invitó a sentarnos en una sala de conferencias pequeña. Entiendo que tienen una queja que presentar, dijo, abriendo una libreta. Roberto tomó la palabra. Mi cliente, Andrea Morales, ha sido víctima de acoso sexual sostenido y abuso de poder por parte de su supervisor directo, Rodrigo Maldonado. Tenemos documentación extensa, testimonios, evidencia física y comunicaciones que respaldan sus alegaciones. Estamos aquí hoy para darle a la empresa la oportunidad de manejar esto apropiadamente antes de proceder legalmente. La expresión de Laura no cambió. Tomó notas mientras Roberto presentaba el caso, punto por punto. Cuando mencionó el incidente del viernes por la noche, finalmente la vi parpadear. Cuando Roberto puso las fotos de los moretones sobre la mesa, vi su mandíbula tensarse. Estas son acusaciones muy serias, dijo finalmente. No son acusaciones, respondí, sin poder contenerme. Son hechos. Ese hombre atacó a mi hija. Laura me miró. Luego miró a Andrea, quien tenía lágrimas en los ojos pero mantenía la cabeza en alto. Necesitaré investigar esto, dijo Laura. Les pido paciencia mientras... No, la interrumpió Roberto. No hay tiempo para investigaciones que toman meses y terminan archivadas. Queremos que Rodrigo Maldonado sea suspendido inmediatamente mientras se conduce una investigación independiente. Queremos que Andrea sea transferida a otro departamento con el mismo salario y beneficios. Y queremos una respuesta sobre las acciones disciplinarias dentro de 2 semanas. De lo contrario, procedemos legalmente contra él y contra esta empresa. El silencio en la sala era denso. Laura nos miró a los tres evaluando. Déjenme hacer algunas llamadas, dijo finalmente. ¿Pueden esperar aquí? Esperamos 45 minutos. Andrea estaba ansiosa, Roberto tranquilo y profesional. Yo estaba calculando mi próximo movimiento en caso de que esto no funcionara. Cuando Laura regresó, traía a alguien con ella, un hombre mayor, trajeado, con expresión preocupada. Se presentó como Fernando Guzmán, director legal de la empresa, y ahí supe que teníamos su atención. Fernando Guzmán se sentó lentamente, ajustándose los lentes mientras revisaba los documentos que Laura le había pasado. Su expresión era impenetrable, pero yo podía ver las ruedas girando en su cabeza. Estaba evaluando riesgos, calculando costos legales, midiendo el daño potencial a la reputación de la empresa. Señor Morales, señorita Morales, señor Martínez, dijo finalmente, dirigiéndose a cada uno de nosotros. Entiendo la gravedad de esta situación. Les aseguro que esta empresa toma muy en serio cualquier alegación de acoso sexual. Con todo respeto, dijo Roberto, no estamos aquí para escuchar declaraciones de políticas corporativas. Estamos aquí para ver acciones concretas. Fernando asintió entrelazando sus dedos sobre la mesa. He revisado brevemente la evidencia presentada. Es preocupante. Muy preocupante. Déjenme ser claro. Si estas alegaciones son verídicas, Rodrigo Maldonado no tiene futuro en esta empresa. Si son verídicas, salté. Mi hija tiene moretones. Tenemos mensajes. Tenemos una línea de tiempo detallada. Roberto puso una mano en mi brazo, calmándome. Tenía razón. Dejar que el abogado manejara esto era lo correcto, pero cada fibra en mi cuerpo quería gritar. Las alegaciones son verídicas, dijo Roberto firmemente, y sospechamos que Andrea no es la primera víctima. De hecho, nuestro investigador ya encontró que hubo un caso similar hace 4 años, que su empresa resolvió con un acuerdo confidencial. Vi cómo la cara de Fernando se ponía pálida. Laura lo miró sorprendida. Ella no sabía sobre el caso anterior. Probablemente había sido antes de que ella llegara a la empresa, o intencionalmente se había mantenido fuera de su conocimiento. No puedo comentar sobre casos previos, dijo Fernando cuidadosamente. No necesita hacerlo, respondió Roberto. Pero déjeme decirle lo que va a pasar si no tomamos acción inmediata.
Vamos a demandar a Rodrigo Maldonado por acoso sexual, agresión y daño emocional. Vamos a demandar a esta empresa por negligencia, por permitir un ambiente laboral hostil y por falla en proteger a sus empleados. Y cuando todo esto se vuelva público, vamos a asegurarnos de que todos sepan que esta no es la primera vez que Rodrigo hace esto, y que su empresa lo sabía y lo encubrió pagándole silencio a la víctima anterior. El silencio que siguió fue absoluto. Fernando y Laura intercambiaron miradas. Podía ver el pánico empezando a formarse. Una demanda pública, con un patrón de comportamiento establecido, con una víctima anterior que recibió un pago por silencio. Esto podría destruir la reputación de la empresa. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Fernando finalmente. Roberto sacó un documento de su portafolio. Número 1. Rodrigo Maldonado es terminado inmediatamente. No suspensión, no licencia administrativa. Terminado. Sin carta de recomendación, sin indemnización más allá de lo legalmente obligatorio. Número 2. Andrea recibe una compensación de $100,000 por daños y sufrimiento. Número 3. Andrea es transferida a un puesto equivalente o mejor en un departamento diferente, con un aumento del 15%, o se le ofrece una compensación de 12 meses de salario si prefiere renunciar. Número 4. Esta empresa conduce una auditoría independiente de todas las quejas de acoso en los últimos 10 años e implementa un programa de capacitación obligatorio. Número 5. Firmamos un acuerdo de confidencialidad mutuo, pero si descubrimos que Rodrigo Maldonado es contratado por otra empresa sin que se le informe de este incidente, el acuerdo queda nulo. Fernando tomó el documento leyéndolo cuidadosamente. Laura parecía en shock. Andrea me apretó la mano, sus ojos muy abiertos. Incluso yo estaba impresionado. Roberto había construido un caso sólido. Esto es significativo, dijo Fernando. Es menos de lo que costaría un juicio público, respondió Roberto, y lo sabe. Fernando se puso de pie. Necesito consultar con nuestro consejo ejecutivo. ¿Pueden darme hasta mañana? Tienen hasta las 5 de la tarde hoy, dijo Roberto. Después de eso presentamos la demanda. Fernando salió apresuradamente, Laura detrás de él. Nos quedamos solos en la sala de conferencias. ¿Crees que aceptarán?, preguntó Andrea con voz pequeña. Van a aceptar, respondí. No tienen opción. Esperamos en esa sala durante 3 horas. Roberto hizo algunas llamadas, revisó emails, mantuvo la calma profesional. Andrea y yo caminamos por el pasillo varias veces, tomamos café horrible de la máquina, miramos por las ventanas hacia la ciudad abajo. Podía ver el edificio donde yo trabajaba desde aquí. 2 mundos diferentes, pero el mismo tipo de depredadores en trajes caros. A las 4:30 Fernando regresó. Traía documentos. Hemos aceptado sus términos, dijo sin preámbulo, con una modificación. La compensación será de $80,000, no $100,000. Es lo máximo que nuestra póliza de seguro cubrirá sin aprobación adicional del corporativo y no queremos escalar esto a ese nivel. Roberto miró a Andrea. Ella pensó por un momento, luego asintió. Aceptable, dijo Roberto. ¿Y Rodrigo? Rodrigo Maldonado fue informado de su terminación hace 20 minutos. Seguridad lo escoltó fuera del edificio. Sus pertenencias personales serán enviadas a su domicilio. Ya no tiene acceso a ninguna propiedad o sistema de la empresa. Sentí una satisfacción profunda llenando mi pecho. El bastardo estaba fuera. ¿Hubo resistencia de su parte?, pregunté. Fernando vaciló, luego suspiró. Rodrigo. No lo tomó bien, negó todo. Alegó que Andrea lo había estado acosando a él, que esto era una venganza porque él rechazó sus avances. Fue bastante desagradable. Andrea hizo un sonido de dolor. La rodeé con mi brazo. Por supuesto que lo negó, dijo Roberto fríamente. Los depredadores siempre niegan, siempre culpan a la víctima. ¿Y la empresa le creyó? No, dijo Fernando firmemente. La evidencia era demasiado clara, y cuando le mencionamos el caso de hace 4 años, se quedó callado. ¿Qué hay de ese caso?, pregunté. ¿Quién era la víctima anterior?
No puedo compartir esa información por el NDA vigente, dijo Fernando. Pero puedo decirles que hemos contactado a nuestro abogado externo para revisar si ese acuerdo puede ser reconsiderado a la luz de esta nueva evidencia. Si hay un patrón de comportamiento, esa persona merece saber que su caso ayudó a detenerlo. Era algo, al menos. Pasamos la siguiente hora revisando y firmando documentos. Acuerdo de confidencialidad, acuerdo de compensación, terminación del empleo de Andrea con paquete de salida, carta de recomendación neutral. Todo estaba ahí, todo legal, todo vinculante. Cuando finalmente salimos del edificio eran casi las 7 de la noche. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Andrea respiró profundo, como si estuviera respirando aire fresco por primera vez en meses. ¿Ya terminó?, preguntó. Todavía no, le dije. Pero está cerca. Porque Rodrigo había sido despedido. Andrea había conseguido justicia financiera, pero yo no había terminado. No hasta que me asegurara de que ese hombre nunca pudiera hacerle esto a otra mujer joven. Los siguientes días fueron extraños. Andrea estaba aliviada de no tener que volver a esa oficina, de no tener que ver a Rodrigo nunca más. El cheque de compensación llegó por mensajería certificada 3 días después. $80,000. Era dinero significativo, pero yo sabía que ninguna cantidad de dinero podría borrar lo que ese hombre le había hecho. Mi esposa sugirió que Andrea usara parte del dinero para terapia. Fue una buena idea. Andrea encontró una psicóloga especializada en trauma por acoso sexual. Las sesiones parecían ayudar, aunque sabía que la sanación sería un proceso largo. Mientras tanto, Javier seguía trabajando. Una semana después de la terminación de Rodrigo, me llamó con noticias. Encontré a la víctima anterior, dijo. Se llama Daniela Ruiz. Tenía 23 años cuando trabajaba en la empresa. Su caso fue hace exactamente 4 años y medio. Logré contactarla a través de LinkedIn. ¿Habló contigo?, pregunté. Al principio no quería. El NDA la tiene aterrorizada. Pero cuando le dije que había otra víctima, que Rodrigo lo había vuelto a hacer, cambió de opinión. Quiere hablar contigo. Me reuní con Daniela 2 días después en una cafetería discreta. Era una mujer joven, ahora de 27 años, trabajando como diseñadora gráfica freelance. Tenía ojeras y una expresión cansada que reconocí. Era el mismo look que Andrea había tenido durante meses. Gracias por contactarme, dijo Daniela revolviendo su café nerviosamente. Cuando firmé ese NDA, pensé que estaba haciendo lo correcto. $50,000 era mucho dinero para mí en ese momento, y solo quería olvidar todo, pero nunca pude olvidar. Le conté sobre Andrea, sin dar muchos detalles por respeto a la privacidad de mi hija. Daniela escuchó con lágrimas en los ojos. Sabía que lo volvería a hacer, susurró. Lo sabía. Y me siento tan culpable. Si yo hubiera peleado más, si no hubiera aceptado el dinero y el silencio, tal vez tu hija no habría tenido que pasar por esto. No es tu culpa, le dije firmemente. Hiciste lo que pudiste en ese momento. Eras joven, estabas asustada, necesitabas el dinero. Rodrigo es el único responsable aquí. Daniela asintió limpiándose las lágrimas. ¿Qué le pasó a él?, preguntó. ¿Está en la cárcel? No, admití. Fue despedido, pero no presentamos cargos criminales. Solo un caso civil. Mi hija quería que terminara rápido, que no tuviera que revivir todo en un juicio público. Daniela entendió. Ella había tomado la misma decisión 4 años atrás. ¿Pero sabes dónde está ahora?, pregunté. ¿Ha intentado contactarte? No sé dónde está, dijo Daniela. Pero hace 2 semanas me llegó un mensaje de LinkedIn. Un perfil sin foto, sin nombre real, solo una cuenta genérica. El mensaje decía: perra mentirosa, arruinaste mi vida, vas a pagar por esto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Guardaste el mensaje? Sí. Tomé captura de pantalla antes de bloquearlo. ¿Puedes enviármelo? Daniela sacó su teléfono y me mandó las capturas.
El perfil era obviamente falso, pero el mensaje era claro. Rodrigo estaba culpándola por su despido. Probablemente pensaba que ella había hablado con la empresa, que había roto el NDA. Daniela, necesito que hagas algo, le dije. Necesito que hables con mi abogado. Con ambos casos documentados, con un patrón de comportamiento establecido, con este mensaje de acoso, podemos hacer más que solo sacarlo de una empresa. Podemos asegurarnos de que esto lo siga, que cualquier empleador futuro sepa quién es realmente. Daniela dudó. El NDA tiene cláusulas de excepción. Si él te está acosando, si hay una investigación legal activa, el acuerdo puede ser considerado nulo. Déjame conectarte con Roberto. Él puede revisar tu acuerdo original. Daniela finalmente aceptó. Esa misma tarde, la conecté con Roberto por teléfono. Él fue gentil pero directo con ella, explicándole sus opciones. Mientras tanto, empecé mi propia investigación sobre Rodrigo. Las redes sociales son un tesoro de información cuando sabes dónde buscar. Su perfil de Facebook era privado, pero su cuenta de LinkedIn no tanto. Descubrí que ya estaba buscando trabajo activamente, enviando solicitudes a otras empresas de consultoría. Eso no podía permitirlo. Contacté a mi red profesional, hombres y mujeres que conocía en la industria. Les envié mensajes discretos. Oye, ten cuidado si ves aplicaciones de Rodrigo Maldonado. Hay razones serias por las que fue despedido de su último empleo. Si necesitas más información, llámame. No estaba difamándolo técnicamente. Solo estaba advirtiendo a gente que conocía. Pero el efecto fue inmediato. 3 empresas que habían contactado a Rodrigo para entrevistas repentinamente cancelaron. Una de ellas me llamó directamente pidiendo más detalles. Les referí a Roberto, quien con permiso de Andrea, compartió una versión redactada de la situación. La palabra empezó a circular. En la industria de consultoría en nuestra ciudad, todos se conocen, y nadie quiere contratar un escándalo de acoso sexual esperando a explotar. 2 semanas después recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Señor Morales?» Era una voz de mujer, joven, nerviosa. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Patricia. Trabajo en recursos humanos de consultoría dinámica. Rodrigo Maldonado aplicó aquí hace una semana. Cuando hicimos nuestra verificación de referencias, su empleador anterior se negó a dar información más allá de confirmar fechas de empleo. Eso es una bandera roja para nosotros. Luego, uno de nuestros socios mencionó que había escuchado rumores. «¿Y me está llamando para confirmar esos rumores?», pregunté. «Estoy llamando para saber la verdad antes de que esta empresa cometa un error», dijo Patricia. «Si este hombre es un peligro para nuestras empleadas, necesito saberlo». Le di el número de Roberto. No iba a violar el acuerdo de confidencialidad yo mismo, pero Roberto sabía cómo navegar esas aguas legalmente. 1 hora después, Roberto me llamó. «Patricia de Consultoría Dinámica acaba de hablar conmigo. Les di suficiente información dentro de los límites legales para que tomen una decisión informada. Y Rodrigo Maldonado no será contratado por Consultoría Dinámica o por cualquier empresa que haga una verificación de referencias adecuada. Era un pequeño victoria, pero importante. Rodrigo estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Pero la venganza completa llegó de una fuente inesperada. La esposa de Rodrigo. Una tarde, 3 semanas después de que todo esto comenzara, recibí un email de una dirección desconocida. El asunto decía simplemente, «Gracias». El email era de Mariana Maldonado, la esposa de Rodrigo. Había encontrado mi información de contacto a través de LinkedIn. «Señor Morales», decía el email. «No sé si debería estar escribiéndole esto, pero necesito que alguien sepa la verdad. Mi esposo ha estado mintiendo sobre por qué fue despedido. Les dijo a todos que fue por recortes de presupuesto, que fue una decisión de negocios. Pero yo encontré los documentos. Leí lo que hizo. Leí sobre su hija y sobre otras mujeres antes de ella. He estado casada con este hombre durante 20 años
y nunca supe quién era realmente. Estoy iniciando el divorcio. Mis hijos merecen saber que su padre no es el héroe que pensaban que era. Su hija es muy valiente por hablar. Gracias por protegerla y por hacer que él pagara. Le reenvié el email a Andrea. Ella lloró cuando lo leyó, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. Han pasado 6 meses desde esa noche horrible, cuando Andrea llegó a casa temblando, con moretones y el alma destrozada. Han sido 6 meses de sanación, de reconstrucción, de aprender que la justicia, aunque imperfecta, es posible. Andrea usó parte de su compensación para tomar un curso de especialización en marketing digital. Siempre le había interesado ese campo, pero nunca había tenido los recursos para estudiarlo formalmente. Ahora, trabaja para una startup dirigida por mujeres, con políticas claras de cero tolerancia al acoso y un ambiente de trabajo que realmente valora a sus empleados. Su jefe actual es una mujer de 35 años que la trata con respeto y la impulsa a crecer profesionalmente. Por primera vez en mucho tiempo, tengo ganas de ir a trabajar, me dijo Andrea hace unas semanas, durante una cena familiar. Su sonrisa era genuina, su cabello rubio brillaba bajo la luz, y podía ver que la chica que había sido antes de Rodrigo estaba regresando poco a poco. Daniela Ruiz también encontró su camino hacia adelante. Con la ayuda de Roberto, logró anular su NDA después de demostrar que Rodrigo la había acosado después de firmarlo. Ella y Andrea se conocieron y se hicieron amigas, encontrando sanación en su experiencia compartida. Juntas escribieron un artículo anónimo para un blog sobre acoso laboral, contando sus historias sin nombrar a Rodrigo directamente, pero describiendo los patrones de comportamiento de los depredadores corporativos. El artículo se volvió viral, compartido miles de veces con docenas de mujeres comentando sus propias experiencias similares. En cuanto a Rodrigo Maldonado, su caída fue rápida y definitiva. Después de ser rechazado por múltiples empresas, intentó empezar su propio negocio de consultoría independiente. Pero en la era de Internet, es imposible esconder el pasado. Alguien, nunca supe quién, creó un perfil en un sitio web que rastrea acosadores y depredadores en el ámbito laboral. No violaba ninguna ley, solo exponía hechos públicos y verificables. Las pocas oportunidades que Rodrigo conseguía se evaporaban cuando los clientes potenciales hacían su investigación. Su divorcio fue público y costoso. Mariana contrató a un abogado agresivo que se aseguró de que ella y sus hijos estuvieran protegidos financieramente. Rodrigo perdió la casa, la mayoría de sus ahorros y, lo más importante, el respeto de sus propios hijos. Su hijo mayor, que tenía 16 años, públicamente declaró en redes sociales que estaba avergonzado de llevar el apellido de su padre. Javier me mantuvo informado de los movimientos de Rodrigo. Eventualmente Rodrigo dejó la ciudad. Escuché que se mudó a Guadalajara, tratando de empezar de nuevo donde nadie lo conociera. Pero el Internet es eterno, y la verdad tiene una manera de seguir a la gente. La empresa donde Andrea trabajaba implementó cambios reales, no solo el programa de capacitación obligatorio que Roberto había exigido, sino una línea directa anónima para reportar acoso, un comité independiente para investigar quejas y la política de que ningún gerente puede estar a solas con un empleado junior con la puerta cerrada. No eran cambios perfectos, pero eran un comienzo. Patricia de Consultoría Dinámica, la mujer de recursos humanos que me había llamado, se volvió una aliada inesperada. Ella usó el caso de Rodrigo, sin nombrarlo, como estudio en conferencias de HR, educando a otros profesionales sobre cómo reconocer y prevenir el acoso sexual sistemático. Me invitó a una de esas conferencias como orador. Hablé sobre la importancia de creer a las víctimas, de no priorizar la reputación corporativa sobre la seguridad humana, de enseñar a nuestros hijos, especialmente a nuestras hijas, que tienen derecho a establecer límites y que su voz importa. No fue fácil hablar en público sobre algo tan personal, pero si la historia de Andrea, podía ayudar a prevenir que esto le pasara a otra familia, valía la pena. Roberto, el abogado que nos ayudó,
Se convirtió en un amigo cercano. Me confesó que el caso de Andrea le había recordado por qué entró a la ley en primer lugar, no por el dinero o el prestigio, sino para ayudar a la gente a encontrar justicia cuando el sistema parece diseñado para proteger a los poderosos. Ojalá todos los padres fueran como tú, me dijo una vez, durante un café. La mayoría de las víctimas de acoso están solas. No tienen a alguien que las crea, que las apoye, que pelee por ellas. Sus palabras me conmovieron, pero también me entristecieron, porque tenía razón. Andrea tuvo suerte de tener una familia que la creyó, recursos para contratar un abogado, un padre con conexiones en la industria. ¿Cuántas otras mujeres jóvenes estaban solas, enfrentando el mismo tipo de depredador sin nadie que las respaldara? Esa pregunta me llevó a tomar una decisión. Con parte de mis ahorros establecí un fondo legal pequeño pero funcional. Trabaja con Roberto y otros abogados laboralistas para ofrecer consultas legales gratuitas a víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo, que no pueden pagar representación. No es mucho. Tal vez podemos ayudar a 10 o 15 personas al año, pero es algo. Andrea se ofreció como voluntaria para hablar con algunas de estas mujeres, compartiendo su historia, dándoles esperanza de que es posible sobrevivir y prosperar después del trauma. Ver a mi hija transformar su dolor en propósito, su victimización en fuerza, fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Hace 2 semanas, recibí un mensaje en LinkedIn de una mujer que había asistido a una de las conferencias donde hablé. Su hija estaba siendo acosada por su jefe. Había leído sobre el caso de Andrea en el blog viral. Me preguntó si podía aconsejarla. Le di el número de Roberto. Le dije exactamente lo que hacer. Documentar todo, buscar apoyo legal inmediatamente, no tener miedo de hablar. Le dije que su hija no estaba sola. Ayer supe que esa mujer y su hija presentaron una queja formal contra la empresa de su hija. El acosador fue suspendido pendiente de investigación. No sé cómo terminará ese caso, pero sé que esa familia tiene una oportunidad de justicia porque nosotros compartimos nuestra historia. Esta mañana, durante el desayuno, Andrea me mostró una oferta de trabajo. Una empresa de tecnología grande, reconocida por su cultura de igualdad de género y protección a empleados. Le estaban ofreciendo un puesto de coordinadora de marketing, con un salario excelente y beneficios extraordinarios. ¿Crees que debería aceptar?, me preguntó. Su cabello rubio recogido en una cola de caballo, sus ojos claros y confiados. ¿Tú qué crees?, le respondí. Ella sonrió, esa sonrisa que no había visto en tanto tiempo. Creo que estoy lista. Creo que ya no tengo miedo. Y ahí estaba. El verdadero triunfo. No el dinero, no la venganza contra Rodrigo, no las políticas corporativas nuevas. El verdadero triunfo fue ver a mi hija recuperar su confianza, su fuerza, su futuro. Rodrigo Maldonado intentó destruir a mi hija. Intentó usar su poder, su posición, su edad y experiencia para manipular y abusar de una mujer joven vulnerable. Pensó que podría salirse con la suya, como probablemente había hecho antes. Pero se equivocó. Se equivocó porque Andrea encontró el valor para hablar. Se equivocó porque tuvo una familia que la creyó sin cuestionarla. Se equivocó porque subestimó lo lejos que un padre está dispuesto a llegar para proteger a su hija. Hice que pagara por lo que hizo. Perdió su trabajo, su reputación, su familia, su futuro en la industria. Pero más importante que su castigo fue la sanación de Andrea. Fue verla recuperar su vida, construir una carrera en sus propios términos, ayudar a otras mujeres a encontrar su voz. Si tuviera que hacerlo todo otra vez, no cambiaría nada, excepto tal vez actuar más rápido cuando vi las primeras banderas rojas. Pero aprendí que no puedes vivir en el pasado, en los ¿qué hubiera pasado si? Solo puedes avanzar, crear un futuro mejor, asegurarte de que el dolor no fue en vano. Andrea va a aceptar ese trabajo, va a prosperar, va a ser exitosa, y ningún depredador en traje caro va a quitarle eso nunca más. Porque ahora ella sabe algo que todas las mujeres jóvenes deberían saber. Tu voz importa, tu historia importa. Y cuando hablas,
Cuando te niegas a ser silenciada, cuando exiges el respeto que mereces, puedes cambiar no solo tu propio futuro, sino el de muchas otras. Esa es la verdadera justicia.